Buenos días a todos los participantes. Nos da gusto que nos acompañen en esta tercera sesión del seminario Rafael Martín del Campo. En esta ocasión presentamos un tema muy interesante, que es las relaciones pasadas y actuales presentes entre la sociedad y la fauna silvestre. En esta ocasión, en esta tercera sesión, tenemos el agrado de contar con la valiosa participación del doctor Carlos Galindo Leal. Muchas gracias, doctor, por su participación. Nos da gusto que nos acompañe en esta tercera sesión del seminario. Y a continuación voy a presentarlo. El doctor Carlos Galindo Leal estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa y realizó su maestría en Ciencias y doctorado en Filosofía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Fue investigador en el Centro para la Biología de la Conservación Aplicada de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica y director de Conservación Tropical para el Centro para la Biología de la Conservación de la Universidad de Stanford en California. Ha sido también director del Estado de las ecorregiones prioritarias en el Centro de la Ciencia de la Biodiversidad Aplicada de Conservation Internacional en Washington, D.C. También director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en México, y ha participado en múltiples conferencias, seminarios, congresos, y ha publicado, entre otros libros, Pantera Onca, Danaidas, las maravillosas mariposas monarca, las ranas, sapos y salamandras de la península de Yucatán, el venado de la Sierra Madre, ecología, manejo y conservación. Asimismo, el doctor Galindo ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación en México, Desconocido y Especies. Mensualmente escribe la sección Mexicanos por Naturaleza en la revista Mexicanísimo. Y también ha participado en National Geographic en español, en donde es parte del Consejo Asesor. Desde 2008 a la fecha, es director general de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad, donde se desempeña con un grupo de biólogos, diseñadores, comunicadores, fotógrafos y productores de video en el desarrollo de materiales de comunicación ambiental y en la promoción del conocimiento de la naturaleza en México. Bienvenido, doctor Carlos Galindo. Él presenta un tema muy interesante que a todos nos tiene preocupados sobre el futuro de las especies en riesgo en México. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Se escucha muy bien, doctor. Perfecto. Gracias por la invitación al seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias. Es un gran gusto estar aquí, poder compartirles algunas de las ideas que he tenido a lo largo de varios años sobre las especies en riesgo. Como escucharon un poco, he tenido varias vidas. Un rato estuve haciendo investigación, particularmente en dinámica de poblaciones, de especies silvestres, de mamíferos. Después cambié hacia otros grupos. He trabajado un poco con aves, con anfibios, con insectos.
y también con plantas, siempre acompañado de un buen especialista. Yo no soy especialista, sino siempre acompañado de un buen taxónomo, de un buen biólogo de campo. Y he tenido la fortuna, pues, de trabajar varios años en la academia, varios años en las organizaciones de la sociedad civil, y ahora, desde hace 12 años, pues soy servidor público dedicado a promover el conocimiento de la naturaleza de México. Y bueno, el tema de las especies en riesgo, creo que es a un tema que a todos nos interesa o nos debería interesar. Y voy a empezar la charla compartiendo mi pantalla. Vamos a ver si está. Ahora sí me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Ya nomás está ahí. hay que ampliarla, ajá. Y echarla a andar. Vamos, aquí está. Sí. Ahí vamos. Bueno, el futuro de las especies en riesgo en México, yo creo que quizás sea en el mundo. Pero lo que va a tratar la charla son 5 puntos. Les voy a platicar, quizás la parte más larga es los antecedentes, después el estado actual, algunas de las herramientas que tenemos el día de hoy, hacia dónde va esto, qué es necesario hacer en el futuro, y la parte que considero muy importante de la participación de la sociedad. Bueno, empezando por antecedentes, quizás el primero es platicarles que en el Pleistoceno temprano tuve la oportunidad de trabajar con el teporingo. Hice mi tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, que en aquella institución se llamaban los seminarios de investigación. Los hice precisamente en el Parque Nacional Soquiapan y anexas, en la parte norte del Iztaccíhuatl, con este animal tan carismático, el famoso conejo de los volcanes. Y eso me llevó a pues, empezar a reflexionar sobre las especies en riesgo y sobre las áreas protegidas, sobre estos dos temas que pues toda la vida he tenido como muy presentes. Salí, como mencionaron, de México después de hacer la licenciatura y un año de trabajo en el Instituto de Ecología, conociendo, gracias al Instituto de Ecología, las reservas de Mapimí, las reservas de la biosfera de Mapimí y de la Michilia. Y salí a Canadá a trabajar, a hacer mi maestría y el doctorado. Y después del doctorado, tuve la fortuna de trabajar con un par de especies en riesgo en Canadá. Y de hecho, estas especies me tocó incluirlas en la lista de especies en riesgo de Canadá. El topo de Townsend que ven aquí. Aquí en México tenemos 2 o 3 especies de topos, pero en el norte de México. Lo que vemos ahí son pues las madrigueras de los topos que dejan esta indicación de un montoncito de tierra, que es muy similar al que dejan las tuzas aquí en México por muchos lugares. Pero fue muy útil el tener esos rastros, ahorita les platico. Y en 1996 propuse con un compañero a la autoridad canadiense que esta especie debería considerarse amenazada en Canadá. De hecho, propuse que debería estar en peligro, pero me comentaron que si lo ponía en peligro iba a ser difícil que lo aceptaran, entonces lo pusieron en el categoría de amenazado. Pero en 2003, cuando se revisó su estatus, pues fue declarado en peligro, y en 2014, cuando se volvió a revisar, sigue estando en peligro de extinción esta especie. Esta especie tenía unas características muy interesantes. Los topos, igual que las tuzas, pues son difíciles de estudiar, es difícil evaluar sus poblaciones, es difícil capturarlos y más capturarlos vivos, pero dedicamos bastante tiempo a este menester de cómo capturarlos vivos. Y finalmente, en esta región del suroeste de Canadá viven 2 especies de topos de manera simpátrica, entonces había que distinguir cuál era cuál.
Los atrapamos a los dos vivos, los medimos, vimos las madrigueras y nos dimos cuenta de que uno era mucho más pequeño que el otro. Este topo, Townsendii, es el más grande. Y entonces sacamos una relación del tamaño de la tierra, del montón, del montículo de tierra, con el tamaño del topo, y eso nos facilitó pues empezar a hacer un análisis de la distribución muy amplio, tan solo midiendo los montones de tierra sin molestar más a los topos. Fue muy chistoso. Una de las anécdotas que tuvimos es que buscamos lugares que estuvieran poco perturbados, que no estuvieran, como es un topo de las zonas bajas, pues lo principal, la principal presión es el desarrollo urbano, el desarrollo de la agricultura, este tipo de actividades. Buscamos zonas que no estuvieran alteradas y la que encontramos fue una prisión de alta seguridad en Columbia Británica. Entonces pedimos permiso de trabajar en la prisión de alta seguridad porque estábamos muy seguros de que ahí habría topos protegidos. Y lo más chistoso es que todos los días que llegábamos a trabajar teníamos que pedir permiso. Al inicio, avisar que habíamos llegado, ponernos a trabajar y después también al terminar el trabajo teníamos que despedirnos, ir a avisar que ya nos íbamos para que nos dieran permiso de salir. Lo chistoso de esta situación es que pues para atrapar a los topos tiene uno que escarbar para meter las trampas en el suelo, las trampas que los atrapan vivos. Y pues era bastante interesante vernos estar excavando afuera de una prisión de alta seguridad, cerca de la barda de la prisión, como si quisiéramos meternos adentro de la prisión. Así es que esa fue otra experiencia que tuve con especies en peligro de extinción, y también me tocó trabajar con esta musaraña, una musaraña bastante grande, de zonas ribereñas. Es una musaraña acuática que para alimentarse pues bucea por insectos acuáticos y vuelve a salir, vive en las orillas de los ríos, también en las partes bajas. Lo mismo, después de hacer un estudio de esta musaraña, la propuse como amenazada, también la propuse como en peligro, pero sucedió lo mismo que con el topo. Me dijeron que si la ponía en peligro, pues se iba a rechazar. Así es que quedó como amenazada. Y como pueden ver ahí en la transparencia, en la más reciente revisión, pues ya se considera en peligro, como lo había yo propuesto, pues bastantes años antes. Así es que esta es una experiencia que tuve y que pues también me ha dejado marcado sobre pues la dinámica de estas especies en riesgo. Vamos a platicar un poquito. Los antecedentes, pues tenemos un antecedente muy fuerte que es el Endangered Species Act, o la ley sobre especies en peligro de Estados Unidos, que se inició en 1973 y que ha sido una de las leyes más fuertes desde el punto de vista ambiental en Estados Unidos. Sin embargo, pues con los recientes cambios que está proponiendo el presidente Trump, pues esta ley puede perder muchísima fuerza, ¿no? Hay varias caricaturas que pueden encontrar, como esta que dice que toda la vida está conectada, casi toda la vida, porque pues se le está quitando mucha fuerza a esta ley para promover el tipo de desarrollo minero, de petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viendo más en conjunto los antecedentes, tenemos que en los años 60 empezó el movimiento ambientalista, muy influenciado por una escritora, Raquel Carson, con un libro que se llama Primavera Silenciosa, y eso desató pues movimientos en todo el mundo. Ojalá tuviéramos algo similar. Actualmente es realmente necesario. Y bueno, y se crea la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que actualmente pues es la autoridad mundial en especies en riesgo, y ha tenido toda una evolución que ha ido mejorando. Pues 10 años antes que la ley de Estados Unidos, Canadá
empieza en 77 con este comité del estatus de las especies en peligro en Canadá, que es precisamente donde yo metí estas 2 especies a esa lista. Y en los 90 se inicia la norma oficial mexicana 059, que todos conocemos, la norma de especies en riesgo, bueno, que todos los biólogos conocemos o deberíamos de conocer. Y Canadá fortalece su ley en 2002 también, ¿no? Igual aquí en México pues seguimos con una norma, no es una ley, entonces todavía tenemos un camino adelante. Pero bueno, ¿qué es una especie en riesgo? Estas son especies cuyas poblaciones pues son pequeñas o están disminuyendo. Son los 2 problemas que algunos consideran los 2 problemas principales de la conservación. Las especies restringidas o las especies que disminuyen. Y se les ha llamado especies raras, pero el concepto de especies raras pues tiene demasiadas posibilidades y aquí vamos a ver algunas. Podemos hablar de especies raras, aquellas que tienen una distribución restringida o aquellas que tienen una población baja o aquellas que viven en hábitats especializados o aquí le puse estrechos, pero realmente son más como especializados. Entonces hay demasiadas posibilidades cuando uno habla de especies raras, pero si dividimos estos 3 criterios de distribución, población y hábitat, podemos ver que tenemos por lo menos pues varias clases aquí de posibilidades de las especies. Y algunos autores han utilizado esta clasificación para acomodar a las especies, como en el caso de los mamíferos. Hace un rato ya Dobson analizó estas 3 características para 1,212 especies de mamíferos de los 5,000, alrededor de 5,000 que hay en el mundo. Y encontró pues esto que está muy interesante, que una 1/4 parte tienen distribución amplia, poblaciones altas y en hábitats, y usan una diversidad de hábitats. Y por otra parte, la otra 1/4 parte, contraria al polo opuesto, tienen distribución restringida, poblaciones bajas y hábitats pues especializados, 331. Entonces, estas que están en rojo, pues serían las que nos preocupan. Algunas de ellas siempre han tenido distribución restringida y poblaciones bajas. Algunas otras pues han ido cayendo en este espacio debido a las transformaciones que hemos hecho, pero en estos 2 casos las 2 se consideran que pueden ser especies en riesgo. Y bueno, lo que veríamos aquí en estas 2 gráficas es a la derecha tienen la disminución poblacional con el tiempo y a la izquierda pues la reducción de su hábitat aquí que puede irse fragmentando y que cada vez es más pequeño. Estas son las especies que nos preocupan por varias razones, ¿no? Y aquí un poquito de antecedentes. Las poblaciones generalmente pues son dinámicas, ¿no? Cambian, no son estáticas en el tiempo, están influenciadas positivamente por los nacimientos, todos los individuos que nacen y son reclutados, y por las muertes, y eso mantendría, pues podría ser un balance, aunque no necesariamente puede haber muchos nacimientos en ciertas épocas, más muertes en otras, pero también cambian por la inmigración y la emigración, que es un factor bastante complicado de medir, pero muy importante. Aún en especies que no se consideran migratorias, pues las poblaciones siempre están cambiando de distribución y tenemos modelos como los modelos de fuentes y sumideros que nos hablan de la heterogeneidad en un paisaje en donde puede haber poblaciones que se extinguen en ciertos lugares, pero en otros colonizan. Y aquí hay una muestra de pues muchas dinámicas poblacionales. Tenemos al lado superior izquierdo la dinámica que se ha ido registrando del ciclo de la liebre, de Canadá y el lince, en el cual tuve la oportunidad de participar en ese estudio por tres años.
Y eso es quizás el estudio más largo y más intensivo que tenemos en la historia, porque ha continuado hasta la fecha. Me tocó precisamente estar ahí en el Ártico, en el pico de abundancia de las liebres, en donde en 100 trampas que poníamos en un sitio y poníamos como 1000 trampas, en las 100 trampas capturábamos liebres. También me tocó trabajar en la mariposa monarca, que pueden ver aquí a la derecha, en donde ven esta fluctuación, esta dinámica de cambio, que en el largo plazo pues se va disminuyendo, ¿no? Podemos ir viendo que va disminuyendo. Es totalmente normal que un insecto tenga este tipo de fluctuaciones porque pues, los insectos dependen de muchos factores y además, en el caso de la monarca, son varias generaciones las que pasan para después determinar este patrón. Entonces, no es raro que haya años con muchas y años con pocas, pero lo que sí está más preocupante es que esta tendencia vaya disminuyendo a lo largo del tiempo. Otros ejemplos de dinámicas de poblaciones, pues poblaciones altas que fluctúan, poblaciones bajas, poblaciones que de repente se colapsan, y acá las plagas, ¿no? Que generalmente aumentan por una abundancia de recurso y después, cuando se acaba en ese recurso, pues disminuyen. Y hay plagas, pues permanentes, que tienen ciclos permanentes, y hay otras que son ocasionales, sobre todo cuando colonizan un nuevo lugar. Entonces hay muchos tipos de dinámica de población. Yo he trabajado con poblaciones muy estables, poblaciones de roedores granívoros, por ejemplo, que son muy estables, pero su contraparte, los roedores herbívoros, son muy inestables y presentan fluctuaciones, pues a veces predecibles y a veces no. Vamos a hablar un poquito del vórtex de la extinción. ¿Qué es este vórtex? Pues es una serie de retroalimentaciones que hacen que una población pequeña se vaya haciendo cada vez más pequeña. Entonces, tenemos una población con un tamaño pequeño. Dentro de ese tamaño, si lo conocemos, pues la población efectiva es realmente los adultos que se están reproduciendo, y de esos adultos que se reproducen solamente aquellos que son dominantes y que realmente están teniendo crías. Pero esta población pues está sujeta a todas estas presiones que tenemos en amarillo, que es la destrucción del hábitat, la degradación, la fragmentación, la sobreexplotación y las especies exóticas introducidas, y también a variaciones ambientales y eventos catastróficos que, como ustedes saben, cada vez son más comunes. Estas sequías, estas lluvias torrenciales, estas temperaturas cada vez son más frecuentes. Y el problema aquí con estas especies es que en un principio la disminución de sus poblaciones es determinística. Esto quiere decir que podemos ir prediciendo que si reducimos su hábitat en cierto porcentaje, vamos a reducir a la población en un porcentaje relacionado. Sin embargo, cuando empieza la población a disminuir cada vez más, empezamos a tener estos problemas del lado izquierdo, que son la deriva genética, una menor habilidad de adaptación de la población, la depresión genética por consanguinidad, la población dividida por fragmentación y la variación demográfica. Y estos factores hacen que esta disminución determinística se vuelva en estocástica, es decir, al azar. Quiere decir que es poco predecible, y si bien empujamos a la población a hacerse pequeña en principio por alguno de los factores que conocemos, después cuando tiene un tamaño pequeño, pues hay otros factores, como puede ser un huracán, como puede ser un incendio, que pueden terminar con la población rápidamente. Entonces, ese es un problema que hay que tomar en cuenta. Las disminuciones poblacionales pasan de ser determinísticas a ser estocásticas por el pequeño tamaño de la población. ¿Por qué disminuyen estas poblaciones? Bueno, todos lo sabemos, son 4 factores principales. Y esto es la parte muy general, principalmente porque nosotros destruimos y deterioramos su hábitat con todas nuestras actividades agrícolas, urbanas, de infraestructura,
etcétera. La sobreexplotamos, ¿no? En el caso de muchas especies es directa sobreexplotación. Podemos hablar de muchos de las especies marinas, de peces, de invertebrados marinos, que están sufriendo una sobreexplotación muy intensiva. Pero también la introducción de especies exóticas que hace que pues, estas especies nativas compitan o sean depredadas o reciban enfermedades o parásitos de las especies que no se encontraban ahí. Y esto sucede pues de muchas maneras, a veces accidentalmente, a veces a propósito. Actualmente la venta en internet, por ejemplo, de caracoles para acuarios y después la liberación de peces en sistemas silvestres, como es el caso de los plecos, ¿no? De los peces limpiapecera, que es realmente un gran problema en México, el impacto que tiene estas especies al ser puestas en libertad. Y bueno, y contaminamos también es un efecto de deterioro del hábitat y también incide en muchas especies. La contaminación principalmente del agua, la contaminación agrícola, pues afecta directamente a muchas de las especies. Y bueno, estos factores sumados al cambio climático, que desde mi punto de vista el cambio climático es la suma de la contaminación y la destrucción de hábitat, pues también está afectando a las especies con condiciones ambientales cada vez menos predecibles, con la elevación del nivel del mar y con otro tipo de impactos. Aquí les pongo un sitio de internet que me parece muy útil, es el sitio sobre la Alianza sobre Medidas de Conservación, y ellos tienen varias herramientas muy interesantes, herramientas que nos hacen pensar de una manera más sistemática en la conservación. Y aquí les presento la clasificación que ellos hacen de las maneras en que impactamos a las especies y tienen una clasificación pues mucho más extensa que yo les presento, que seguramente la podríamos irla acomodando en los 4 factores que les presenté. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo residencial y comercial, la agricultura y la acuacultura, la producción de energía y minas, los corredores de servicio y transporte, ¿no? Estas carreteras y líneas de servicio, el uso directo de los recursos biológicos. Aquí hago la aclaración que a mí me gusta utilizar el uso de la riqueza biológica, no me gusta utilizar recursos biológicos. Creo que la palabra recursos biológicos ya debería ser eliminada de nuestro vocabulario por razones de ecolingüística. Pero bueno, es otro tema. Aquí están otros 6 perturbaciones, modificaciones de los sistemas naturales, especies invasoras y todavía más contaminación, eventos geológicos, pues esos son más bien naturales, cambio climático y clima severo. Entonces, tienen toda una clasificación en este sitio, además de otras herramientas muy interesantes para ir determinando la problemática, pues en general de la biodiversidad y en particular de las especies. Desde mi punto de vista, ¿por qué se encuentran en riesgo, además de todo esto? Pues principalmente por nuestro consumo desmedido, por la ignorancia y por la indiferencia. Aquí encontré ese caricatura que dice que es peor la ignorancia o la indiferencia. Ni lo sé, ni me importa. Yo creo que esa es la actitud de la sociedad, de gran parte de la sociedad, y es donde tenemos realmente que incidir, y vamos a ir platicando sobre eso si queremos cambiar estas tendencias. Aquí otra caricatura de la lista de especies en riesgo, y lo que nos pone aquí es que las especies en riesgo pues son la verdad, la capacidad, la moral, los hechos, la cordura, la ciencia, la compasión y la honestidad. Son las especies que realmente están en riesgo y que debemos de pues restaurar para poder empezar a movernos hacia otros lugares. Bueno, para la
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, su sitio es la lista roja de la IUCN, tiene muchas categorías, aquí las pueden ver en colores. Realmente las que nos interesan son estas tres, que son las categorías de amenaza, que son vulnerable, amenazada y críticamente amenazada. Y bueno, arriba están las extintas regionalmente, que sería extirpada también. Extinta en vida silvestre, que es cuando pues solamente quedan individuos en cautiverio, y extinta en negro, pues cuando ya realmente no queda ningún individuo. Aquí en México tenemos pues varias especies extintas y la mayoría de la gente no sabe cuáles son, ¿no? Eso es una medida del interés que tenemos y el valor que ponemos a las especies. Ustedes pregúntenle a sus amigos qué especies extintas en México reconocen y van a ver las respuestas. La ventaja de este sistema es que también tiene categorías como deficiente en datos. Quiere decir que esa especie se analizó y no hay datos suficientes como para decir si está o no amenazada. Y tiene las categorías que también dicen, bueno, esta sí se analizó, baja preocupación, pero realmente por ahora no nos tenemos que preocupar. Entonces, es una clasificación que tiene mucho trabajo, que ha ido evolucionando, que ha ido fortaleciendo y mejorando con el tiempo. En México tenemos, bueno, nuestra norma oficial mexicana que se inició en el 94. La primera lista pues fue basada en opinión de expertos de una manera pues básicamente rápida. Se juntaron a varios expertos y sin embargo pues eso resulta en unos sesgos que vamos a ir viendo más adelante. Ha tenido varias actualizaciones, desafortunadamente no se actualiza como debería, que creo que es cada 3 años, generalmente se pasan las actualizaciones hasta 10 años. Y ha evolucionado también porque ya en el 2001 se definió un método de evaluación de riesgo, se eliminó la categoría rara precisamente por los comentarios que les hacía del problema con este término de raro, y se incluyó la categoría de probablemente extinta en el medio silvestre. ¿Y por qué probablemente extinta? Pues porque es muy difícil realmente decir si una especie está extinta o no, y muchas veces aparecen los lázaros, ¿no? Las especies que resucitan y que se pensaban extintas y después de mucho tiempo pues se da uno cuenta de que no, porque no tenemos realmente mucha inversión en el monitoreo de las especies. Vamos a platicar también de esto. La última actualización se hizo el año pasado, 14 de noviembre de 2019, y algunas se incluyeron unas nuevas, se excluyeron otras y algunas cambiaron de categoría. Aquí tenemos actualmente pues una de las grandes productos que hemos desarrollado y de los cuales estamos muy orgullosos es Enciclovida. Y en 4 pasos, como lo pongo ahí arriba, ustedes pueden sacar la lista de anfibios en peligro de extinción de México. Y cuando yo entré a la Conavio, precisamente ese era uno de los intereses que tenía yo de producir, pues, herramientas que la gente pudiera utilizar, herramientas con fotografías. La norma 059 por muchos años eran una lista de nombres científicos, no tenía ni siquiera las fotos. Y actualmente, afortunadamente, pues este es un éxito que hemos podido transitar y podemos seguirlo haciendo mejor con el apoyo de todos ustedes. Esta plataforma es una plataforma en donde pueden ustedes hacer comentarios, pueden proporcionar fotografías, pueden proporcionar información para irla enriqueciendo. Pero luego hablamos de Enciclovida. ¿Cuál es el estado actual de las especies en riesgo? Bueno, pues tenemos también esta información. En general, toda la información que les presento está en el sitio web Biodiversidad Mexicana. Esta es la página de las categorías de riesgo, donde pueden ver las definiciones, pueden ver cuántas especies están en cada categoría, pueden entrar también a ver los diarios oficiales de estas evaluaciones. Tenemos 4 categorías en México.
Pero una categoría que siempre ha sido sujeta a, pues a discusión, ¿no? Está la probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada, y tenemos esta categoría sujeta a protección especial, que realmente es una categoría que muchos investigadores opinan no debería estar en la norma, porque incluye especies muy, muy distintas, especies que son abundantes, pero tienen un uso también fuerte, como el de las muchas de las maderas valiosas, pero también encuentran ahí pues una cantidad de anfibios pequeños que realmente sí están muy restringidos, entonces como que es una categoría que debería estar en otro tipo de norma. Eso es lo que se opina. Aquí vemos la distribución de las especies en riesgo. Tenemos 535 en peligro de extinción. Pueden ver que hay más animales que plantas. Aquí también en las amenazadas más animales que plantas y también en las sujetas a protección especial. Y acá en las probablemente extintas, 48 están acá también más animales. Y ese es un primer sesgo que es evidente. El primer sesgo que es, pues hay mucho más animales y entre animales hay mucho más vertebrados que invertebrados y hay menos plantas. Y eso es quizás por el sesgo en la participación de los investigadores o por el sesgo en la información que tenemos. Los criterios que utiliza el método de evaluación de la norma son estos 4. Es qué tan amplia la distribución, habíamos hablado de eso. En México esto es muy interesante, es muy importante porque es distinto del criterio de la lista roja internacional. En el caso, por ejemplo, del jaguar, en la lista roja no está en la categoría de peligro porque están evaluando la distribución internacional o mundial, mientras que en el caso de México estamos viendo la distribución en México. El estado del hábitat, con respecto al desarrollo natural del taxón, su vulnerabilidad biológica, unas especies son más vulnerables que otras por cuestiones ya sea poblacionales o por cuestiones de que la gente las utiliza más, y por el impacto de la actividad económica. Entonces, estos son los 4 criterios del método de evaluación de riesgo. Y una vez que se evalúan y que entran a la lista, que a veces lleva mucho tiempo, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, tiene los programas de recuperación y repoblación, los PACES, que son ya los programas de acción para la conservación, y recientemente un programa para la protección y restauración de ecosistemas y especies prioritarias, pero más dirigido a las comunidades, lo cual es muy interesante y tenemos que poner más atención en eso. Los PACES son los programas de acción para la conservación de especies. Esos concentran la información más actual de esa especie y lo que debemos de estar haciendo para restaurar las poblaciones, ¿no? Aquí pueden ver una infografía de lo que es un PACE, no lo van a poder leer, pero está disponible en el sitio web. Si ustedes buscan qué es un PACE CONAN, pues lo van a encontrar, cómo se elaboran y qué se puede hacer con ellos. ¿Cuántos PACES tenemos? Bueno, alrededor de 40 PACES actualmente, lo cual no es mucho, pero bueno, son mucho más especies porque algunos PACES pues son de una sola especie, como el caso de la vaquita marina, algunos de 2, como los cocodrilos, algunos de 3, y en el caso de las cascabeles, pues las 42 especies de México están incluidas en un PACE. Entonces yo calculo que son alrededor de 100 especies que tienen ya un programa de acción, ¿no? El gran problema de estos programas de acción pues es la aplicación de la ley. ¿Qué tanto se aplica la ley? Y actualmente tenemos las instituciones de conservación muy debilitadas, la misma CONAN con recortes de presupuesto muy grandes, la Semarnat, la Profepa. Entonces, esto dificulta muchísimo y realmente aquí es donde deberíamos de pensarle un poco más. ¿Cuándo vamos a tener instituciones
fuertes, fortalecidas. ¿Cuándo va a ser el ambiente una prioridad para el país? ¿Va a hacerlo en el futuro cercano o no lo va a hacer? Y si no lo va a hacer, poniéndonos en un extremo, ¿qué podemos hacer? Creo que ahí es donde tenemos que pensar un poco fuera de la caja. Pero aquí hay un problema muy grande y esta es otra anécdota que me encontré este cartel en el edificio de la Semarnat, un día que fui ahí a visitarlos. Dice, gane un viaje para vivir la aventura más grande de tu vida. Es un concurso de dibujo para niños, eh, el 10º concurso de dibujo para que los ganadores se vayan a conocer la selva lacandona, lo cual es una iniciativa genial, realmente padrísima. Pero cuando empecé a ver, bueno, primero me brincó el tucán, ¿no? El tucán, ese tucán es una especie invasora de las publicaciones, porque a todos los diseñadores les encanta ese tucán, y pues todavía no es mexicano, es un tucán sudamericano. Después cuando vi el jaguar ahí, se me hizo, pues tiene una cabeza medio pequeñita, y buscándole, pues no, no es un jaguar, es un leopardo africano. Y bueno, el tapir también me brincó. El tapir, pues no es el tapir mexicano, es un tapir de Malasia. Ni siquiera podrían haber incluido alguno de las otras dos especies latinoamericanas, pero incluyeron el de Malasia. Y luego las mariposas, pues tampoco son de este país, y ya no me acuerdo ahí, tampoco creo que por ahí había un mono araña que tampoco era la especie mexicana, allá por ahí hay un cocodrilo. Pero esto es muy triste y es muy común. Podemos poner cualquier especie y decir que es mexicana y nadie se da cuenta, ¿no? Y esto sucede constantemente. Tengo una colección de este tipo de cosas que suceden desde Discovery Channel hasta National Geographic, hasta pues muchos de nuestros folletos y documentos sobre vida silvestre. Y debería ser algo que deberíamos conocer muy bien y decir, pues aquí en México solo hay 3 tucanes y ese no es uno de los 3 que vive en México. O el tapir, pues es evidentemente el tapir malayo porque es la única especie que tiene gran parte de su cuerpo de color blanco, ¿no? Etcétera. Entonces, pues este es el punto al que me voy a referir. ¿Cómo podemos tener un futuro para las especies en riesgo si la mayoría de los ciudadanos no tenemos idea ni siquiera de lo que vive en este país? Pasemos a platicar de algunas de las herramientas que tenemos, que eso sí, pues ahora sí tenemos muchas. En general, pues una de las herramientas principales, voy a empezar aquí en medio, es los modelos de distribución potencial. Y esta es pues ahora sí toda una industria, ¿no? De trabajo biológico en donde muchos investigadores han desarrollado modelos de distribución potencial basados en los registros de colecciones y en las características ambientales que las especies necesitan para poder decir, bueno, solo tenemos pocos registros, pero por aquí anda la distribución de acuerdo a las características ambientales, y con esto se puede, pues una herramienta muy, muy importante. Arriba tenemos las evaluaciones de ecosistemas. Estas quizás son más recientes, pero están en la página de la Conavio, las pueden ver, y hablan de la integridad ecológica de regiones, y eso tiene que ver con la composición y estructura de estas regiones, composición y estructura de especies. En el caso de arriba de la integridad ecológica, se centra en la composición y estructura, mientras que hay otro índice de capital natural que es similar, pero también incluye la función. Y la función en base a la composición de depredadores tope. Son dos aspectos muy interesantes, muy recientes, de los últimos quizás 5 años, que son herramientas que podemos utilizar. Y la tercera, que es muy importante, es el aumento en el registro de la ciencia ciudadana, en el registro de ubicaciones de especies en riesgo de la ciencia ciudadana. Y entre estas tenemos actualmente estas 3 herramientas. Tenemos Haber Aves desde hace más de una década para los observadores de aves. Es una plataforma que empezó la Universidad de Cornell y que la Conavio tomó muy, muy al principio. Y pues es la plataforma quizás más exitosa que proporciona información a la ciencia
en mayor número, ¿no? Muy seguida de la segunda, que es Naturalista, que es una plataforma que adoptamos nosotros también en la Conavio de la Academia de Ciencias de California, con la cual trabajamos, y esta es una plataforma mundial que incluye a todas las especies, no solo las aves, sino desde microorganismos hasta todo lo que quieran, todas las plantas, todos los animales. Y finalmente Enciclovida, que es la plataforma que reúne toda la información del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, es decir, millones de registros científicos en colecciones y herbarios, y además suma la información que está llegando de Haber Aves y de Naturalista. Es una plataforma realmente extraordinaria que pocos países tienen disponibles. Entonces, algo que era pues muy lento, que era el registro de la Academia de Plantas y Animales a través del Sistema de Información Geográfica y de la recolección por la Conavio, ha pasado a complementarse con la ciencia ciudadana, y todo esto se reúne en Enciclovida. Ahorita ya hay 106,000 especies y seguimos incluyendo más. Y van a ver algunos ejemplos de la importancia de esta herramienta. Aquí está uno. Si vemos Enciclovida y busco el mono aullador, veo ahí en verde, en rojo, los registros de colecciones científicas, son especímenes o partes de especímenes que están en algún museo o colección. Si selecciono el punto, me va a decir en dónde está, cuándo fue colectado, por quién, toda esa información. Pero los puntos verdes son avistamientos, fotografías principalmente, también podrían ser grabaciones, sonidos de la especie, y pueden ver que hay una gran cantidad de observaciones de ciencia ciudadana. Y son muy importantes porque aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que en el noroeste de la península de Yucatán, pues solamente hay registros, y estos registros, solamente registros científicos de museos. Generalmente los registros científicos tardan más tiempo en publicarse, en digitalizarse y en estar disponibles al público. Las observaciones de ciencia ciudadana son casi en tiempo real, son muy rápidas. Entonces, pues aquí tenemos una hipótesis que podemos sacar ahora de que esta especie ha tenido una reducción significativa en esta área y deberíamos estar viendo por qué y realmente tratando de corroborar si realmente no hay observaciones en esta zona. Pero ya es un indicador muy interesante y es un indicador empírico más que un modelo de que aquí está sucediendo algo pues grave. Aquí está también el caso del tapir, en donde tenemos algo similar. También en el norte de la península solamente hay registros científicos que son pues generalmente más antiguos que los de ciencia ciudadana. Y también acá en la parte de Guerrero y Oaxaca solamente tenemos registros. Entonces estamos viendo este proceso, por lo menos es la hipótesis, de reducción de la distribución de estas especies, y es algo que podemos ver ahora gracias a la ciencia ciudadana y a las aplicaciones que tenemos. Imagínense esta distribución quitándole los registros verdes. Solamente tendríamos la idea de los rojos y no sabríamos qué está pasando actualmente. Entre más promovamos estas aplicaciones, más información de este tipo vamos a tener. Aquí está el tercer ejemplo de la guacamaya roja, en donde lo mismo, podemos ver toda una zona de este lado en donde pues no hay muchos registros, ¿no? Y podríamos hacerlo en el tiempo, también un análisis temporal para ver cómo ha ido reduciéndose el área de distribución de esta guacamaya. El teporingo con el que empezamos, ahí también pueden ver algunos de los registros verdes, que son fotos de ciencia ciudadana, y los rojos, que son registros de colecciones científicas. Eso es nada más para mostrarles. Entonces, la ventaja de Enciclovida es que es una herramienta ya hecha en México, hecha por la Conavio, por desarrolladores de la Conavio, que está en constante evolución. Van a ver nuevas cosas muy pronto. Tenemos búsquedas avanzadas por criterios de especies en riesgo, de CITES, el criterio mundial, el nacional. Tenemos búsqueda por regiones, pueden ver municipios,
muy pronto áreas protegidas, estados y otras alternativas. Bueno, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos de ir en este tema? Y bueno, esta creo que esta era antes parte de Enciclovida. Es parte de Enciclovida. Les comento que acaba de salir la aplicación móvil para iOS, para iPhones. Ya teníamos la de Android y ahora tenemos las dos. Ojalá que las usen, nos manden sus comentarios de cómo podemos mejorarlas. Un tema interesante es, les había comentado de que uno de los problemas es que la norma 059 no se actualiza con la rapidez que debería de actualizarse. Es un gran problema, ¿no? Y si dejamos pasar una década en la actualización, pues a lo mejor perdemos oportunidades para restaurar las especies. Actualmente tenemos alrededor de 2.600, 2.700 especies. Y lo que está haciendo la CONABIO para tratar de solucionar este problema es que la CONABIO está analizando el estado de las especies continuamente y subiendo la información a Enciclovida como si fuera una lista de espera. Y algunos de los grupos evaluados, aquí están los pastos marinos, las especies maderables del género de Albergia, los hongos, los anfibios. Esto es importante porque en lugar de esperar a que haya una convocatoria donde se diga queremos ver que las instituciones propongan qué especies deberían de estar o de salir de la lista, pues ya existe un mecanismo para ir teniendo una lista de espera pues accesible a la sociedad. O sea, ya la sociedad puede ver esta lista al buscar cualquiera de las especies y empezar con acciones antes siquiera que tenga una formal inclusión. Si ustedes conocen a investigadores que tengan este tipo de información, pues les pediría que se comunicaran con nosotros porque queremos incluir también a otros grupos que están siendo evaluados por investigadores de diferentes instituciones. Y aquí tenemos el ejemplo, vemos a esta salamandra, Bolitoglossa flavimembris, la vemos en Enciclovida y vemos los iconos que nos dice que de acuerdo a la norma 059 está sujeta a protección especial. De acuerdo a la evaluación de la CONABIO, debería estar en peligro de extinción. De acuerdo a la IUCN, a la lista roja, está en peligro también. O sea, ya está en peligro. Entonces aquí hay una diferencia muy grande de categorías y en el caso de la evaluación hecha por la CONABIO, pues en esta especie concuerda con la evaluación de la lista roja internacional. Esta información ya está arriba, ya la pueden ver en Enciclovida cuáles especies deberían tener categorías de riesgo y todavía no las tienen. Bueno, todavía tenemos un gran camino de modificaciones, de mejoras, y aquí hay pues una lista que hemos hecho entre varios investigadores de cuáles son algunos de los temas que deberían de irse viendo muy rápidamente. El primero pues es el instrumento jurídico, necesitamos hacerlo más eficiente y efectivo, más en tiempo real de alguna manera y que realmente tuviera impacto. Los métodos de evaluaciones, pues nos hemos dado cuenta y por eso CONABIO ha estado haciendo estas evaluaciones de que se requieren de varios métodos para diferentes grupos biológicos que tienen diferentes características biológicas. Un solo método, pues no se puede ajustar a la gran diversidad biológica que tenemos en el país. Ya se desarrollaron métodos para hongos, métodos para anfibios que difieren un poco en ciertas características del método de evaluación de riesgo. Las categorías de riesgo les comento que, pues, que sí deberíamos tenerlas más claras y quizás sacar la categoría sujeta a protección especial o pasar algunas de esas a la categoría de amenazadas. Una revisión de los sesgos que ha habido grandes sesgos hacia los vertebrados, pocos insectos, menos algunas de las plantas que deberíamos de revisar con más detalle. Esto debería llevar acciones de conservación. Estamos proponiendo una creación de una red de especialistas que puedan estar viendo pues, o monitoreando el estado de las especies. Pero dos puntos que yo considero muy importantes es el de las responsabilidades estatales y municipales
y el de la difusión. El de las responsabilidades estatales y municipales, yo considero que la responsabilidad de las especies en riesgo ha estado muy centralizada y en una situación en donde pues quizás las instituciones federales no tienen desafortunadamente la capacidad humana o de recursos como para tener acciones contundentes, y esta responsabilidad se podría compartir más con los estados y con los municipios. En muchos países, en el caso por ejemplo de Canadá o de Estados Unidos, no solo hay listas nacionales de especies en riesgo, sino también hay listas estatales o provinciales. Y eso le da responsabilidad a esas entidades, a las entidades estatales o hasta las municipales, de hacer acciones por esas especies. Y entonces de esa manera estaríamos cubriendo mucho más área y quizás sería mucho menos costoso tener acciones a nivel local que tratar de, pues, de movilizar toda una acción nacional. El siguiente punto es la difusión. Yo considero que también es muy importante que la gente conozca las especies, y ahorita ya tenemos las herramientas para que ¿cuáles son las especies en mi municipio que están en riesgo? ¿Qué puedo hacer yo en mi municipio? ¿Cómo puedo yo empezar a convencer a otras personas, a empresas, a organizaciones de la sociedad civil que hagamos algo por las especies en mi municipio? Yo como ciudadano comprometido, como ciudadano consciente. Y bueno, hay otras sugerencias, pero esas son quizás las principales hacia donde tenemos que ir. Y voy a dedicarles la última parte ya muy brevemente a la participación. Esta es una fotografía de la marcha que organizó un fotógrafo de naturaleza hace un par de años sobre la vaquita marina. Y tenemos ahí la participación pues de muchos niños, que realmente es muy importante. Esta fue una marcha muy solemne, muy impactante, que yo creo que muchos de estos niños que participaron la van a llevar muy cercanos a ellos toda su vida. Entonces necesitamos tener pues esta participación en la problemática de las especies por toda la sociedad. La gran ventaja es que tenemos pues esta herramienta. Yo que estoy muy contento y cada vez más de que esta herramienta se puede utilizar, porque muy rápidamente ya podemos hacer este tipo de búsquedas. Aquí busqué mamíferos, aquí del lado izquierdo en la búsqueda avanzada mamíferos, y aquí busqué categoría en riesgo y categoría en riesgo, y entonces se da a estas especies con peligro de extinción, creo que busqué. Pero ahí está, rápidamente tenemos fotos de muchísimas de ellas, no de todas, pero es una herramienta muy rápida para todo el mundo. Bueno, para no cerrar con una nota oscura, pues les platico que tenemos casos de éxito en México. Aquí hay varios de los casos exitosos de especies que estaban disminuyendo, o en el caso del cóndor y el lobo mexicano, extintas en vida silvestre y que se han ido recuperando poco a poco. Sin embargo, el costo es muy alto. El costo de recuperar una especie, y está muy bien cuantificado en el caso del cóndor de California, que afortunadamente la cuenta pues la ha pagado principalmente Estados Unidos. El costo de esta recuperación ha sido de $55 millones al año. O sea, no es barato, es mejor, es más económico conservar que tratar de restaurar y reintroducir especies. Y les quiero presentar dos casos que conocí personalmente de personas que dedicaron gran parte de su vida a la recuperación de especies. Y estas son personas comprometidas, no son instituciones, no son organizaciones, son personas que tuvieron un papel preponderante, en este caso David Wingate, de las Bermudas, en la recuperación de una especie que tenía pues muy pocos individuos, y actualmente se ha recuperado. Es un caso realmente impresionante de la dedicación de una persona para la recuperación del petrel de las Bermudas. Y este otro caso que también muy impresionante, que me tocó conocer en la isla de Mauricio, de Carl Jones, que fue enviado por su organización para cerrar el proyecto de los cernícalos de Mauricio, porque ya había menos de 5 individuos.
Y pues las teorías biológicas decían que con 5 individuos ibas a tener consanguinidad y no ibas a poder recuperar a la población. Cuando Carl Jones fue a la isla de Mauricio a cerrar este programa, pues decidió darle otra oportunidad y actualmente pues la población del Kestrel o del cernícalo de Mauricio se ha recuperado, y no solo esa, Carl Jones ha continuado con varias especies que se encontraban en situaciones similares y las ha recuperado con mucha dedicación, ¿no? Son casos muy impresionantes en donde se ve que una sola persona puede hacer la diferencia. Bueno, ¿cómo pueden participar ustedes o cómo puede participar la sociedad? La primera es conociendo, y afortunadamente en nuestro país ya tenemos las herramientas. He estado en reuniones internacionales con países africanos, asiáticos y norteamericanos, europeos, y ninguno de ellos tiene las herramientas que tenemos en México para conocer a las especies. Así es que en ese caso somos privilegiados gracias a pues, la continuidad que ha tenido la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y bueno, podemos también participar promoviendo estos temas, enseñándole a la gente que esto existe. Mucha gente está interesada, pero no sabe que puede aprender más fácilmente. Hay que compartir estas herramientas, denos retroalimentación en las herramientas, podemos mejorarlas, por supuesto. Nosotros trabajamos con Wikipedia mejorando sus descripciones, ya que la CONABIO pues solamente tiene alrededor de 4,000 descripciones de especies en riesgo e introducidas. Entonces muchas otras las trabajamos con Wikipedia, pero tenemos un sistema también para trabajar descripciones de especies independientes, y si están interesados, con mucho gusto podemos platicar de ese sistema y de cómo ustedes pueden colaborar. Y por supuesto, hay lugar para servicios sociales, para que nos apoyen en muchos de los huecos que todavía quedan de información para que esté disponible al público. Pues aquí voy a pararle. Muchísimas gracias. El primer paso para conservar y para valorar nuestras especies es el conocimiento. Pero la gran noticia es que en México ya lo tenemos. Tenemos por lo menos una base. Muchas especies tienen poca información, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una manera de saber cuáles tienen poca información y cuáles tienen mucha información. Así es que otra vez, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto podemos platicar sobre algunos de estos temas. Pues muchas gracias, doctor Galindo. Le agradecemos enormemente su participación y tenemos algunas preguntas para usted. La primera la hace Raúl Calderón. ¿En qué consiste la depredación de especies exóticas? Bueno, las especies exóticas son las que no tienen una historia evolutiva con la comunidad a donde llegan. Son especies introducidas y aquí tenemos toda una lista de ellas. Pero quizás, bueno, el caso, te voy a dar algún caso. Muchas especies de peces han sido introducidas de otros países, de África, aquí mismo en Xochimilco, y cuando introduces una de esas especies, pues trae varios problemas, ¿no? Algunas no, no florecen, digamos, pero otras pues pueden ser depredadores de las especies nativas, como es el caso en Xochimilco, pues de algunas de las tilapias y de las carpas que han sido introducidas, que son especies depredadoras de los ajolotes mexicanos y de los acosiles y de otras especies de peces que son nativos. Entonces, estas especies introducidas pueden depredar a las nativas, pueden competir con ellas, pueden transmitirles enfermedades, pueden modificar su hábitat, o sea, tienen impactos y hay que tener mucho cuidado con este tipo de especies. La gente trata de pues darle una segunda vida a sus mascotas, a sus peces, y ha causado un problema terrible el soltar a los peces de acuarios en lugares naturales, en ecosistemas nativos, está causando problemas muy fuertes. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Los corales, Verónica Farías
Pregunta, ¿los corales están en la lista de especies en extinción o en lista de espera? Pues hay algunos corales que sí están adentro, como los corales de cuernos de alce o astas de alce. Hay algunas especies que sí están y algunas no lo están y algunas no lo están ni siquiera en la lista de espera. Pero tu pregunta será respondida con números rapidísimos. Si te metes en Ciclovida, buscas corales y buscas en riesgo. Y puedes ver si están en riesgo en México, en el mundo, etcétera. Entonces, si no están en lista de espera, puede ser por dos razones. Una, porque no hay información suficiente, o dos, porque no ha habido quien haga la evaluación sistemática como para proponerlos. Muy bien. Otra pregunta, doctor, de Bricia Magdaleno. ¿Sí hay futuro entonces distinto a la extinción de la vaquita marina? Yo considero que sí, y voy a empezar primero por las estimaciones. Escuchamos muy a menudo que hay entre 10 y 20 vaquitas marinas, pero si vemos cuál es la metodología de estimación de la población, vemos que hay una variabilidad, y esto está publicado desde hace 20 años con la vaquita marina, que las estimaciones tienen mucha variabilidad, y la variabilidad es entre 10 y 100 individuos. Entonces, ahí hay un problema importante que los científicos tenemos que ser muy claros en ese tipo de información y hacerle entender a la gente que una estimación poblacional tiene incertidumbre, tiene lo que se conoce en estadística como intervalos de confianza, y eso se tiene que entender. Yo pienso que siempre hay el último que se pierde la esperanza, y tenemos muchos casos de especies recuperadas a partir de números que pensábamos ya no era posible recuperarlas, y se han recuperado. Así es que yo creo que sí es posible. Bueno, una última pregunta. Elena Brito eh, hace la pregunta que ¿qué deberíamos de hacer si nos encontramos con una especie invasora? Bueno, la Conavio tiene toda una sección precisamente de especies invasoras. Toda la información de especies invasoras, exóticas invasoras de México está en el sitio de la Conavio. Pero hay dos tipos de especies exóticas. Bueno, las que se comportan muy bien, al menos por un tiempo. Muchas de nuestras especies ornamentales no se han convertido en invasoras, aunque algunas sí lo están haciendo después de un tiempo. El caso de la jacaranda, que es un árbol precioso y que tenemos aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades, pues por mucho tiempo se consideró una especie inofensiva, y sin embargo actualmente en los últimos años ha estado colonizando áreas como el Pedregal de San Ángel como exótica invasora. Pues se requiere un programa de restauración, un programa de restauración. Lo primero que se nos ocurre es que hay que quitarlas, pero hay que quitarlas de manera que no las propaguemos más y que no impactemos el espacio, y hay que promover a las especies nativas. Ahí le sugeriría que visite la PASI. Hay toda una estrategia nacional de especies exóticas invasoras. También vi por ahí que solicitaban mi correo electrónico. Con mucho gusto, es cgalindo@conavio.gov.mx. Les pido a todos que se metan a la página de Biodiversidad Mexicana, la conozcan. Hay muchísima información, y con mucho gusto podemos seguir interactuando. Sí, otros estudiantes que se han conectado le preguntan que si hay posibilidades de entrar a hacer algún servicio social o algún proyecto de investigación. Sí, claro que sí. De hecho, en el caso de los servicios sociales que tenemos desde hace mucho tiempo, muchos de estos servicios los pueden hacer desde su casa, más ahora con la pandemia en la que vivimos, pero desde antes de la pandemia muchos de nuestros servicios sociales están trabajando desde casa en base a productos que vamos coincidiendo de acuerdo a sus áreas de interés. Y aquí tenemos desde información, desde búsqueda de información hasta la parte de diseño. Tenemos muchos servicios sociales de diseño, de video, de fotografía, de diferentes tipos. Entonces, con mucho gusto, si están interesados, podemos ver cuál es su interés y cómo pueden participar con nosotros. Muy bien, doctor.
Le mandan saludos de diferentes partes de la República Mexicana, de Baja California, de Mérida, Yucatán, del Estado de México, de Oaxaca, de Michoacán, y también agradecemos la participación de personas que se han conectado de Lima, Perú y de Colombia. Una información adicional para todos aquellos que nos están preguntando dónde está disponible la grabación de esta y de otras conferencias del seminario. Están disponibles en Facebook, en la página del seminario Rafael Martín del Campo. Ahí podrán revisarlas cuantas veces quieran, tanto los participantes como otras personas que no están conectadas en este momento. También es importante que les dé a conocer de que este proyecto y de este seminario que estamos y que hemos transmitido, organizado desde hace 12 años, este último es parte de un proyecto PAPIME, del proyecto PE 2030-19. Por lo cual, pues nos sentimos muy satisfechos de que haya una gran participación, aún teniendo, este problema de la pandemia. Le damos las gracias, doctor Galindo, por su participación, por su valiosa participación. También les damos a conocer que una gran parte de las conferencias que aquí se han presentado a lo largo de este seminario van a estar disponibles en un libro que tenemos pensado editar como parte del proyecto PAPIME a finales de este año. Así es que los que tengan interés en tenerlas en este libro electrónico que va a estar disponible para todos, pues estarán los materiales ahí. Bueno, pues le damos las gracias nuevamente, doctor. Muchísimas gracias por su participación y los esperamos en la próxima, que tendrá lugar el 29 de septiembre a las 11 de la mañana, como de costumbre, y tendremos la participación del doctor Fernando Walgil, y hablará sobre zoológicos y retos actuales en la conservación. Él es académico de la UAM. Los esperamos a todos y pues nos estamos viendo. El agradecimiento para todos los participantes y nuevamente para usted, doctor Galindo. Mucho gusto y nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Graciela. Hasta Encantado. luego. Síganme. Hasta luego. Gracias.